Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor en el Evangelio nos invita a no apropiarnos de nada. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco insiste que el fundamento principal y primero de toda la orden franciscana es el sin propio, la pobreza. Por otra parte, Santa Clara, movida por sus hijas, nos habla de la comunicación o de las distintas formas de comunicarse que Dios tiene. Vamos a acudir a una de ellas, a la palabra de Dios, donde nos encontramos la voluntad del Señor para con nosotros. Del Evangelio según San Mateo. No estéis agobiados por vuestra vida, pensando que vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Volvemos nuevamente al Evangelio de San Mateo. El Evangelio genérico, como nos gusta llamarlo. Nos vamos al primer discurso de los 5 que tiene el evangelista. Estamos casi al final del capítulo 6. Buscad el reino de Dios y su justicia. Porque reconocemos que en nuestro mundo mercantilizado todo queda reducido a cifras económicas y nos parece natural. El dinero, decimos, es esencial para vivir, el vil metal. Si el señor dinero se adueña de nuestras vidas cuando confundimos los medios necesarios para vivir con la vida misma, ese apetito desordenado por el dinero no deja de producir efectos perniciosos en nosotros, en nuestra sociedad y me atrevería a decir que también en nuestra iglesia si nos descuidamos. Jesús propone otro estilo de vida, ser libres de la tiranía del poseer, vivir descansados en la providencia de Dios Padre, celebrar la vida como regalo. Quien en la fe vive esta confianza en Dios, conoce la gozosa paz de esta forma de vida, que no consiste en cruzar los brazos e instalarse en la pereza, sino sobre todo vivir bajo el señorío de Dios, solo y solamente bajo el señorío de Dios y según su justicia. Toda una alternativa a la vida evangélica, a nuestra sociedad y a nuestro momento. Toda una pregunta en su interior. ¿Te atreves a asumir el riesgo que Dios nos plantea por medio de la buena noticia? También podíamos preguntarnos de otra manera, si acaso, ¿qué señores dirigen tu vida?
San Francisco de Asís lo tiene claro, muy claro. Dentro de muy poquito nos va a recordar que el fundamento de todo cristiano, particularmente el de los hermanos menores, es la pobreza, como a nosotros nos gusta llamarlo, el sin propio. Por medio del sin propio, nosotros podemos ir directamente al encuentro con el Señor, o mejor dicho, podemos reconocer que el Señor viene a nosotros nuevamente. Por eso, San Francisco no duda en destruir aquellos edificios, entre muchas comillas, que nos impiden encontrarnos con el Señor de la vida, aquel que vive el sin propio, y nos invita a que nosotros también lo vivamos. No os preocupéis, sí. Tendrán con qué vestir mañana, pues las aves del cielo no siembran ni cosechan, y Dios vuestro Padre las cuida y alimenta. Los lirios del campo no hilan ni se afanan, y Dios vuestro Padre los viste como reyes. No os preocupéis. San Francisco afirma que la pobreza es la virtud que sirve de fundamento de la orden. Leyenda mayor de San Buenaventura, capítulo 7.2, tercera parte, donde San Francisco fundamenta la pobreza, mejor dicho, el sin propio de la vida franciscana, aquello que está tan a la base que no podemos mover ni tan siquiera un poquito. Estemos muy atentos. Dame un alma de pobre, Señor. Pobre, humilde, abierto hacia tu don, frágil, débil, libre, mendigo de Dios. Dame un alma de pobre, Señor. A veces ordenaba derribar las casas edificadas, o mandaba que las abandonaran sus hermanos si en ellas observaba algo que por razón de la apropiación o de la suntuosidad era contrario a la pobreza evangélica. Decía que esta virtud es el fundamento de la orden, sobre el cual se apoya primordialmente toda la estructura de la religión. Pero si se resquebrajara la base de la pobreza, sería totalmente destruido el edificio de la orden. Dame un alma de pobre, Señor. Pobre, humilde, abierto hacia tu don, frágil, débil, libre, mendigo de Dios. Dame un alma de pobre, Señor. Estamos estudiando este punto número 2 muy concienzudamente, palabra a palabra. Lo hemos dividido en 3 programas. El primero hemos puesto el acento en la expropiación como la renuncia de la prudencia del mundo y de la pericia de las letras. Recordemos, todo por el Señor,
Pero en ese camino debemos renunciar a muchas cosas. En el segundo momento hablábamos de la pobreza en tanto en cuanto nos la muestra la persona de Jesucristo en el Evangelio. San Francisco quería vivir la pureza en el seguimiento del Maestro, pero la pureza en el sentido de vivir la pobreza tal como lo hace nuestro Señor Jesucristo. En este tercer momento o tercera parte, nuestro biógrafo nos muestra que San Francisco coloca la virtud del sin propio utilizando una imagen. Nos hablan de los edificios que deben ser derrumbados porque el fundamento de la orden, que es el mismo fundamento de toda la Iglesia, se apoya primordialmente en la estructura de la pobreza de Jesucristo. Si esta estructura, si esta columna, si esta piedra angular se mueve lo más mínimo, nuestro edificio cristiano, podemos decir eclesial, católico, también se resiente por completo. Así, San Francisco nos invita a ir a la estructura de este edificio, que no es otra piedra angular que el mismo Jesucristo, pero observado, contemplado desde la perspectiva de la pobreza, como a él le gusta llamar, del sin propio, porque el pobre algo tiene, pero quien hace voto de sin propio es el que renuncia a todo por amor a Jesucristo. Se vacía de todo lo material, pero también de todo lo que tiene dentro de sí, en los distintos campos psicológicos, biológico, físico, moral, etc. Y dentro de ese vacío se encuentra la presencia del Señor, se encuentra el espacio necesario para que viva el mismo Jesucristo. Bendita la pobreza, benditos los pobres, como le gustaría llamar al mismo San Francisco. Seamos capaces de encontrarnos con este Cristo pobre por medio de esta bendita canción. Benditos aquellos que eligen ser pobres, porque serán como Jesús, sentirán como Jesús, vivirán como Jesús y como enriquecerán a sus hermanos. Porque serán como Jesús, sentirán como Jesús, vivirán como Jesús, como San Francisco tiene muy claro que el fundamento de la orden es la virtud de la pobreza, del sin propio, como le gusta llamarlo a él, el cual se apoya primordialmente en la persona de Jesucristo, en la vivencia de Jesucristo de su pobreza. Y así pues, si esta es la columna de la orden, evidentemente la columna es Jesucristo, pero San Francisco cuelga en la pobreza, en el sin propio, este fundamento tiene que ser sólido en la piedra de Jesucristo, en el anclaje de Jesucristo. Si esta columna, este anclaje se mueve, todo el edificio queda totalmente en movimiento y por tanto en peligro. Esta es una de las primeras ideas de esta parte del punto, pero después viene otra que trata del edificio que está construido sobre el fundamento de la pobreza
o en su ausencia sobre ese fundamento que se mueve. Aquellos edificios que San Francisco mandaba que los hermanos abandonaran o directamente que derrumbaran. Aquellos edificios que tenían que estar en relación y en virtud de lo que es la pobreza evangélica al estilo franciscano. Hablamos de edificios naturales, de edificios construidos, de casas donde residían los hermanos, pero también estamos hablando de aquellos otros edificios que muchas veces nos construimos, nuestros propios proyectos, bien personales o comunitarios, que están, no vamos a decir lejos de lo que el Señor quiere, de lo que Francisco propone, sino que hacen resquebrajar la base de la pobreza. Buena reflexión la que nos hace el santo de Asís. Debemos pensar según Dios dónde están anclados nuestros proyectos, dónde está anclada nuestra propia vida, cómo nosotros somos capaces de vivir en Jesucristo de una manera más específica este aspecto que es el sin propio. Acojamos esta pregunta en nuestro interior. Seamos capaces de poner nuestra verdad, nuestro momento en el Señor Jesucristo. Pidámosle en este momento amar la pobreza evangélica mientras que escuchamos este canto que nos habla de la misma. No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, de pasada, no matar nada, no callar nada. Solamente el Evangelio, una faca afilada y el llanto y la risa en la mirada y la mano extendida y apretada y la vida a caballo dada. No temer nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, de pasada, no amarrar nada, no callar nada. Santa Clara es una persona que se entrega por completo a sus escritos. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor, biografía de nuestra Madre Santa Clara de manos de las hermanas clarisas de Salvatierra Agurain. Comenzamos el capítulo 13 titulado El ayer y el hoy de las cartas de Santa Clara. Es un estilo que va fructificando y que nos hace reflexionar acerca de la comunicación en nuestro momento y en el momento en que escribió y vivió la Santa de Asís. Estemos muy atentos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. El ser humano es un ser de comunicación y esta ha variado mucho. Para nuestros jóvenes empieza a ser extraño eso de escribir una carta. El correo electrónico es más rápido. Sí, como todo en nuestra cultura actual, pero ponemos la misma calidad de encuentro, comunicación y reposado decirnos y escucharnos. Clara fue de las personas que ponían corazón, silencio, pausas, reflexión y tiempo sereno cuando se disponía a enviar una carta. Sabemos que sus cartas eran muy elaboradas. No querían transmitir cualquier cosa, y menos aún con prisas.
San Damián, donde vivía, era un recinto pobre. Un pergamino servía para un único uso. Nada de borrar, copiar y pegar. ¿Te imaginas escribir tus correos electrónicos sin opción a borrar ni una coma? ¿Te pensarías más lo que escribes? Dichos pergaminos eran luego enviados en la fidelidad del mano a mano. Los hermanos menores servían de mensajeros de monasterio a monasterio, tardando meses en llegar las cartas a sus destinos, ya que se desplazaban a pie mientras realizaban su misión de acercar el Evangelio a la gente sencilla. Era un acontecimiento recibir una carta en propias manos, saber del tiempo dedicado en escribirla y del cuidado del hermano menor en medio de las dificultades de meses en misión. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Todo un vasto tema, el tema de la comunicación. En muchos sentidos, la comunicación entre nosotros, la diferencia que hay en cuanto a comunicación en el siglo XIII y en nuestro tiempo, y las relaciones que se establecen de cercanía entre ellos y nosotros, y evidentemente de lejanía cultural y contextual del siglo XIII al siglo XXI. Dificultades en el siglo XIII en cuanto a la comunicación por las limitaciones en cuanto a los espacios, las mediaciones, las personas, incluso la preparación cultural. Dificultades también en nuestro tiempo, que se llama de las comunicaciones digitales. Un momento histórico en el cual tenemos todas las posibilidades para comunicarnos, pero descubrimos cómo el ser humano se encuentra en muchas ocasiones totalmente aislado e incomunicado con las personas que tienen alrededor. La imagen que se hace habitual de la familia o la comunidad que, estando físicamente unidos, están todos conectados con distintas relaciones digitales. No indagamos más ahí. Solamente queremos dejar claro que Santa Clara fue una de las personas que ponían su corazón en las relaciones. Entendamos estas primero relacionándose con Dios, Dios con ella y ella con Dios. También con las hermanas que vivían en San Damián. Y cuando la fraternidad fue creciendo por medio de nuevas fundaciones, Santa Clara también quiere estar de alguna manera presente mediante la comunicación en diversas vías con las hermanas que estaban físicamente lejanas a ella, pero afectivamente se encontraban en su corazón. Empezamos un nuevo capítulo donde de alguna forma vamos a estudiar las cartas que Santa Clara escribió. Cartas, dicho sea de paso, que en ediciones anteriores de nuestro programa ya hemos estudiado concienzudamente, pero que volvemos a ellas de otra forma. Cartas elaboradas que no querían transmitir cualquier cosa. Santa Clara vivía el sin propio y esto llegaba hasta las condiciones y realidades más prácticas. Un trozo de pergamino servía para que ella escribiera aquellos pensamientos, aquellos descubrimientos espirituales, aquellas comunicaciones con las hermanas. Nada de borrar, copiar y pegar, como estamos acostumbrados hoy, sino que eran puras meditaciones salidas de una experiencia honda y profunda con el Señor, que querían ser compartidas con las hermanas que sabía ella que la iban a poder entender. Santa Clara regala a las hermanas puros tesoros que hoy se nos han quedado a nosotros para que también seamos
capaces de acogerlos y recibirlos, estudiándolos, orándolos y llevándolos a nuestra vida cotidiana. A partir de el siguiente programa iremos nuevamente estudiando estas cartas, que serán alimento para nosotros en el seguimiento del Maestro, al estilo también de Santa Clara. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo